Les habla el profesor Luis Ángel Gallego. Cordial saludo para todos y bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual voy a explicar diferentes formas de referenciación que podemos utilizar al momento de realizar fórmulas dentro de Microsoft Excel. Les aconsejo revisar la descripción del video en donde podrán encontrar un archivo similar a este. Dentro de los diferentes métodos de referenciación tenemos la relativa, y esta consiste cuando al arrastrar una fórmula Excel actualiza los resultados por fila o por columna. En este caso, para ser más específico, si arrastramos hacia abajo van a cambiar las filas dentro de la fórmula, y si arrastráramos hacia la derecha va a suceder algo parecido con las columnas, estas van a cambiar. Entonces realizamos acá el primer cuadro. Aquí tenemos unos juguetes, unas cantidades que se han vendido, y en estos momentos sus valores o el precio de venta está expresado en dólares. No importa, por ahora lo vamos a trabajar así. Simplemente vamos a multiplicar, entonces coloco igual, tomamos la cantidad y la multiplicamos por el precio de venta. Normalmente cuando realizamos una fórmula en Excel tiende a quedar con referenciación relativa. Entonces doy Enter, y si arrastro esta fórmula hacia abajo, las referencias se van a actualizar. Y ahí una de las ventajas de trabajar dentro de Excel con las referencias de las celdas y no con los valores. Vamos un momento aquí a fórmulas, vamos a dar clic en mostrar fórmulas y veamos, por ejemplo, que la fórmula arranca en C15 por D15 y a medida que bajamos se actualiza. Fila 16, fila 17, fila 18, fila 19, fila 20 y así sucesivamente, ¿cierto? Ahí tenemos una referencia relativa en cuanto a las filas, ¿cierto? Pero si por ejemplo arrastro esta fórmula hacia la derecha, que también lo puedo hacer, miremos lo que sucede. La fórmula había arrancado en C15 por D15, es decir, multiplicando las columnas C por D. Al arrastrarla hacia la derecha, se desplaza la fórmula y ya termina multiplicando es la columna D por E. Y al pasar a la columna G, vuelve y sucede lo mismo, se desplaza la columna. Aquí multiplica es E por F. Entonces veamos que si arrastro hacia la derecha hay un desplazamiento de las columnas, y si arrastro hacia abajo hay un desplazamiento de las filas. Ahí tenemos entonces una referenciación relativa. Voy aquí a borrar esto un momentico. Listo. Ahora vamos a explicar la referenciación absoluta. Se presenta al utilizar una celda como un valor constante dentro de una fórmula. Es una referencia de celda que se utiliza en una fórmula y esta no cambia al arrastrar la fórmula hacia abajo o hacia la derecha. Se puede hacer con fórmulas o con funciones. Supongamos, aquí tenemos unos precios de venta en dólares y vamos a traducirlos en pesos colombianos. La TRM del día de hoy es aproximadamente 4.780 pesos, el valor de un dólar. Entonces, para pasar esto a pesos colombianos, voy a coger este 40 y lo multiplico por 4.780. Pero esta referencia debe aplicar para toda la columna. O sea que debo fijar esa celda K14, manera tal que cuando se desplace la fórmula hacia abajo, ese K14 no se desplace, se mantenga de manera constante. Para esto voy a presionar la tecla F4, buscamos en el teclado en la parte superior izquierda
inician las teclas de función F1, F2, F3, F4. Vamos a presionar F4. En un portátil es muy probable que tengas que hacerlo acompañándola con la tecla Fn oprimida y F4. En caso tal que no te funcione, debe quedar así, pesos K, pesos 14. Ahí quiere decir que se está convirtiendo esa referencia K14 a absoluta. En caso de no darle con el F4, sobre todo en un portátil, puedes optar por colocar el signo pesos manualmente. K, pesos 14. Listo. Hemos fijado la referencia, la hemos convertido en absoluta, le doy Enter y simplemente arrastro hacia abajo. Vemos entonces que en todo momento se mantiene esa referencia K14 dentro de la fórmula, nunca se mueve. J19K14, J20K14, J21K14, J22K14. Entonces la hemos convertido en una constante. Cuando sé o cómo me doy cuenta que debo utilizar o debo convertir una referencia de celda en absoluta, cuando yo necesito que un valor me aplique para toda una columna o para toda una fila, dependiendo del formato que esté realizando. Si arrastráramos hacia la derecha, aquí podemos ver, igual se va a seguir manteniendo ese K14. Entonces miremos acá, mire, sigue apareciendo el K14 en todas las referencias, en todas las fórmulas. Quiere decir que esa celda está absoluta, está fija. Muy bien. Vamos a darle control Z para deshacer la operación que habíamos hecho. Listo. Ahora, una referencia mixta se da cuando en una fórmula o en una función se utilizan referencias relativas y referencias absolutas. Una referencia de celda se compone de columna y de fila. Puede utilizar la columna absoluta y la fila no, la fila relativa. Entonces ahí queda una referencia mixta. Puede utilizar una columna relativa y una fila absoluta. Entonces quedaría también una referencia mixta. Bien, vamos acá. Vamos a realizar ese tercer cuadro. Vamos a convertir estos pesos colombianos a unas divisas. A euro, a la divisa del Reino Unido o la libra esterlina que se utiliza en Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales, quizás otros países, peso mexicano y el franco suizo. Un euro equivale a 5.160 pesos colombianos, una libra esterlina equivale a 5.809 pesos colombianos, bueno, y así sucesivamente. Entonces acá voy a hacer lo siguiente, vamos a utilizar estos valores en pesos colombianos y utilizando estos valores que tenemos acá o el valor de cada divisa por un peso colombiano, vamos a hacer la conversión. Entonces hay algo en común, esos pesos colombianos todos están en la columna C. Quiere decir que al momento de crear la fórmula yo puedo fijar acá la columna C o la columna más no la fila, porque ellos van bajando de fila, 35, 36, 37, 38, ¿cierto? Refiriéndome a la fila. Lo mismo pasa acá. Estos valores están en la misma fila, fila 34. Puedo fijar la fila, pero no debo fijar la columna, porque este, por ejemplo, está en la columna D, el 5800 pasa a la E, el 259 pasa a la F y el 5227 pasa a la G. Entonces voy a utilizar referencias mixtas. Hago lo siguiente, igual cojo este pesos colombiano y voy a fijar la columna C. Ya sé que no puedo fijar la fila, entonces
presiono F4, una vez, ahí no me da, así como está ahí pesos C, pesos 35 no me sirve, porque me quedan fijas las dos, vuelvo a presionar F4, me está quedando C pesos 35, me está quedando fija la fila, porque el pesos está antes del número 35. Necesito el pesos antes o el signo dólar antes de la columna C. Entonces, nuevamente F4 y ahí sí, ¿cierto? Ahí estoy fijando la columna, pero no la fila. Igual lo pude haber hecho manualmente, ¿cierto? Pesos C35. Perfecto. Por ahora voy a utilizar aquí no es por sino dividido, voy a utilizar este 5160, pero necesito fijar la fila, entonces voy a presionar F4, una, no me sirve porque me quedan fijas las dos, pesos de pesos 34 no me sirve, o dólar, y aquí nuevamente presioné F4 y ahí sí me sirve, de pesos 34, me está quedando fija la fila 34 más no la columna, ¿cierto? Para que estuviera fija tendría que tener el pesos adelante, pero no lo tiene. La que tiene el signo pesos para nosotros en Colombia o dólar en otros países es el 34, ¿cierto? Está quedando fija puesto que tiene ese signo adelante, ¿cierto? Aquí lo tomo como pesos, pero realmente ese es el signo matemático del dólar, listo. Bueno, doy enter y esta referencia mixta me va a dar una gran facilidad. Mire, estos 191.000 pesos colombianos equivalen a 37 euros aproximadamente, ¿cierto? Porque aquí redondeé los valores. Al utilizar referencias mixtas puedo hacer lo siguiente: arrastrar hacia abajo y arrastrar a la derecha. Y ahí acabo de hacer prácticamente en una sola fórmula el cálculo de 4 columnas, ¿sí? Miremos acá, ya que se van actualizando, miremos acá, mire, y miremos por acá, ¿cierto? Normalmente, o quizás muy probablemente, se hubiera hecho de pronto esto, algo muy común, F4 acá, perdón, aquí es en el portátil, listo, se hubiera hecho esto, y se hubiera hecho quizás esto, nuevamente el F4, bueno, y así se hubiera calculado una por una, ¿no? Al utilizar referencias mixtas, entonces yo sé que aquí C35 dividido y acá puedo fijar la fila, entonces le podemos colocar acá el signo pesos, listo, y me sale todo, o hago el cálculo de las 4 columnas en una sola, listo. Bien, referencias por nombres consisten en aplicar un nombre para cada registro y operar matemáticamente entre ellos. Esta referencia por nombres es un proceso similar, o los cálculos son similares a la referencia mixta, pero también tiene una gran ventaja, y es que al establecer los nombres, Excel interpreta cuál es la operación que yo quiero hacer y automáticamente me calcula todo, ¿cierto? Algo parecido al proceso anterior. Aquí tenemos lo siguiente, lo mismo, pesos colombianos, y vamos a convertir esos pesos a, este es el won surcoreano, el zloty, que es de Polonia, el sol peruano y este es el franco de África Central, que tiene el mismo valor de África Occidental, si no me equivoco. Aquí sus valores aproximados, listo. Entonces hago lo siguiente, pasa lo mismo, vamos a utilizar esta columna C, y voy a utilizar acá esta fila, que son divisas, ¿cierto? O el valor de cada divisa, ¿sí? Voy aquí a seleccionar, voy al cuadro de nombres, le voy a colocar COD, que es el código ISO de pesos colombianos, ¿cierto?
Eso es un estándar en el cual a las monedas o a las diferentes divisas de los países se les da un código. Listo. Bien. Doy enter. Acá voy a tomar el valor de estas divisas y puedo aplicarle el nombre por acá. Recordemos que estamos haciendo una referenciación por nombres. Entonces tomamos un rango y le damos un nombre, y aquí hemos tomado el otro rango y le vamos a aplicar el nombre, pero de esta manera. Pestaña fórmulas, asignar nombre, y le voy a colocar divisas. Listo. Si tuviera que modificarlo o eliminarlo, le podría dar administrar, podría aquí entrar por ejemplo a modificar o eliminar alguno de ellos. Listo. Muy bien, como ya tengo los nombres, me ubico acá, coloco el signo igual y entonces vamos a llamar esos rangos. Voy a llamar el rango code, que ese fue el nombre que le colocamos. Mire que inmediatamente el cel lo resalta. Puedo dar doble clic, ¿cierto? Dividido el rango divisas. Puedo terminar de escribir, no hay ningún problema. Listo. Y ahí lo identifica. Le doy enter y mire lo que pasó. Automáticamente lo calculó todas las columnas, ¿cierto? Un proceso muy similar al de referencias mixtas. Listo. Ahora vamos a hacer el último proceso, que es referenciación 3D. Consiste en realizar operaciones matemáticas con valores que están en diferentes hojas o libros. Aquí tenemos este cuadro. Vamos a hacer el cálculo entonces de estos pesos colombianos a esta divisa china y a la divisa japonesa. Aquí tenemos por ejemplo los valores. El yuan chino, un yuan chino equivale a 704 pesos aproximadamente. Un yen japonés equivale a 36 pesos aproximadamente. Entonces con estos valores vamos a realizar acá las operaciones. En este caso, solo por practicar la referenciación 3D, ¿cierto? Puedo, digámoslo así, o vamos a calcular utilizando los valores de estos pesos colombianos por el valor de cada divisa. Peso colombiano, en este caso, dividido, vamos a convertir en este caso a el yuan chino, 704. Listo. Como voy a dar enter, no hay problema. Listo. Ahí estoy haciendo una referencia 3D, porque mire que estoy trabajando desde la hoja referenciación, estoy jalando una celda que está en la hoja Asia, en la hoja de las divisas asiáticas. La estoy utilizando en una operación matemática que es una división, ¿cierto? Así de simple, es una referenciación 3D. Pero ¿qué pasa? Si arrastro, me va a dar error. ¿Por qué? Pues necesito que este 704 quede fijo en la fórmula para que al desplazar hacia abajo se mantenga constante y no se desplace, ¿cierto? Este de 3 no se debe desplazar. Entonces puedo hacer, por ejemplo, pesos pesos 3. Listo. Y ahora sí arrastro. Igualmente hago la referencia 3D dividiendo por la celda E4 que está en la hoja divisas asiáticas o divisas de Asia, y voy a fijar, voy a presionar F4 y me queda fija esa referencia de celda E4. Listo. Puedo arrastrar. Muy bien, les quiero plantear el siguiente reto, y es ¿cómo haríamos para que utilizando estas celdas con referencias mixtas o con referenciación por nombres
en una sola fórmula logremos calcular estas dos columnas. Ahí les dejo ese pequeño ejercicio o esa pequeña tarea. Hemos llegado hacia el final de este tutorial. Espero les guste, les sirva, sea de su agrado. Chulito arriba. Cordialmente invitado a suscribirse en el canal. Dios los bendiga. Hasta pronto.